ser la relación entre las diferentes entidades. O sea, cómo se van a relacionar nuestros datos. Como les comentaba, pues ahorita son conceptos, después ya será lo que es la parte de eh, pasarlo allá a un modelo, se le llama lógico, que sería en tablas, y después al modelo físico, que es como tal la base de datos, y pues ya gestionar nuestra base de datos a través de un sistema gestor. Obviamente, pues nosotros decidimos o elegimos cómo lo vamos a emplear, o sí, o qué sistema gestor de base de datos vamos a emplear. Obviamente en el modelo lógico se aplican lo que son reglas de transformación, normalización y así. Pero bueno, el modelo de entidad, como se había comentado, tiene lo que son entidades. En las entidades son principalmente los sustantivos, que pueden ser cosas, personas, conceptos abstractos, sucesos, y debido a precisamente que pueden también ser sucesos, entonces, o cosas abstractas, y se dividen en dos, que son las entidades concretas, las que podemos tocar, y las abstractas son las que sabemos que existen, pero no las podemos tocar. Por ejemplo, perdón, como se me traba la lengua. Por ejemplo, alguna transacción, algún pago, como tal, son abstractas porque, o una cita, o una materia, una reservación, porque no puedes tocar la reservación, ni puedes tocar la transacción. O sea, sabes que existen y tienen sus propios atributos, pero no los puedes como tal ver. O sea, no son físicas, no hay forma de tocar. Entonces, las abstractas también se les llaman conceptuales y pueden aparecer una vez una entidad puede aparecer solamente una vez en el esquema conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, no pueden haber dos entidades con el mismo nombre. Por ejemplo, si ya tienes, no sé, entidad alumno, no puedes volver a poner entidad alumno. ¿Por qué? Porque tienen que tener diferentes nombres y obviamente diferentes atributos para que no haya repetición o, ¿cómo se dice?, redundancia de datos. Ahora, dentro de las entidades también se dividen lo que son las entidades fuertes, que son las independientes, como te había comentado, estudiante tiene sus propios atributos, y las entidades débiles, que por ejemplo, si estuviéramos hablando de que necesitamos un contacto o sí, información de contacto específicamente de un estudiante, entonces esas son dependientes de un estudiante, por lo tanto se vuelven entidades débiles, porque como tal solitas pues no tienen suficientes atributos o dependen de otra entidad. Si esa entidad no existiera, realmente no podría. Hola, buenas tardes, Ángel. No podrían existir. Si una entidad no existiera, no podría existir una entidad débil. Entonces, por eso le llama débil, porque depende de una entidad fuerte. Ahora, ujú, hablamos de que dentro de lo que es el modelo de entidad-relación hay atributos. Los atributos son características de las entidades. Son, por ejemplo, una mesa, ¿qué características tiene? Tiene una forma, tiene un tipo de material, tiene a lo mejor un color. Entonces eso sería color, tipo de material y forma. Esas son las características de la entidad mesa. Entonces, principalmente, como te comentaba, una entidad es una abstracción del mundo real y un atributo serían sus respectivas características. Ahora, existen lo que son, o las características se pueden dividir en dos, lo que son la clave primaria, que es el atributo o campo que identifica de forma exclusiva a cada registro en una determinada tabla. ¿A qué va? Ya en una base de datos extensa o grande, tenemos o necesitamos llevar un control de cada instancia de la entidad, porque entonces necesitamos un atributo clave o identificador que nos ayude a identificar únicamente esa instancia.
A eso se le llama atributo clave y se representa con un óvalo y el texto va subrayado. Está la clave externa o clave foránea. Este campo principalmente hace referencia a una clave primaria dentro de otra entidad. Ahorita como tal no la hemos visto, pero la vamos a ver ya cuando pasemos nuestra modelo entidad relación a un modelo relacional. Dime, Karina. El atributo es como el tipo de dato que es. No, el atributo es Ah, ok. una característica de una entidad. Por ejemplo, si ponemos una característica persona y dependiendo del contexto en que la pongas, por ejemplo, persona en un contexto de empleado, entonces ese empleado tiene una dirección, un correo, un sueldo, eh, no sé, sí, principalmente eso, un sueldo, o sea, primero sus atributos, son sus características propias de él. Y la entidad es más que nada como, más bien el rectángulo representa un conjunto de entidades y como tal un registro o hablando solamente esas entidades de una entidad ya sería como tal a lo mejor un empleado específico, por ejemplo, Manuel tiene tanto de sueldo, por ejemplo, aquí cobra 4.500 de sueldo, vive, no sé, vive en Xochimilco, tiene tal número de contacto, entonces los recuadros principalmente engloban un conjunto de entidades, es decir, ya no solo está Manuel, está María, este, está Roberto, está Teresa y todos ellos tienen su misma, o sea, como son empleados, tienen las mismas características y por eso se relacionan o se ponen con la parte de lo que es un atributo. Dime, Karina. Ahí, por ejemplo, entraría el ID del empleado, por así decirlo. Ah, Es un sí, atributo, por ejemplo, un sí, ejemplo. sí, el ID es un atributo. Y el atributo es lo que te digo que se clasifica en dos, tanto clave primaria como clave externa. El atributo, por ejemplo, de clave primaria es especial, es diferente a todos los atributos porque te permite reconocer una instancia de entidad específica. O sea, no hay falla. Con esta clave primaria, nadie más puede tener esa clave primaria. Por ejemplo, 1615, no sé, puede identificar específicamente a María. No hay aunque haya otra María, será con otros datos. A lo mejor pueden ser parecidos, pero Es ya es como su otro. matrícula. Ujú, es como la Ah, ok. matrícula. Solo ¿Y el identifica a una tipo de sola. dato dónde se ve? ¿No entra en ningún atributo? El tipo de dato. El tipo de dato. um, Ya ve que com- para declararlo se tiene que poner booleano, string, ok, char. sí, ahorita, por ejemplo, mientras estamos haciendo el modelo entidad-relación, no estamos viendo como tal los datos, sino cómo funcionan o cómo se relacionan. Cómo se relaciona la información. Únicamente se ven las relaciones entre las tablas, más no Ah, ok, todavía los ok. tipos de datos. Los tipos de datos normalmente ya los empezamos a ver cuando entramos al modelo relacional, cuando pasamos nuestros cuadritos y nuestros rombitos a tablas. Ahora, ¿Tablas dinámicas? eh, No, no. Ah, tabla, ok, ajá, o sea, principalmente tablas, o sea, ahorita ok, dejémoslo ok. como tablas. Perdón. No, sí, sí, está bien. Es que como tal no son tablas dinámicas, sería ya cómo está estructurado o cómo vamos a organizar nuestra información. Y realmente lo que vamos a hacer como administradores gestores de base de datos es acceder a esa información a través pues, sí, de un lenguaje. Pero en este momento únicamente estamos iniciando o estamos partiendo del hecho de, de cómo estructurar o cómo vas a empezar a crear tus tablas.
y a relacionar los datos entre ellas. Entonces ya de ahí parte lo que son eh, o sea, los atributos los vamos a reconocer por este símbolo y van a ser de tipo, déjame ver, va, mm, multivaluados, que quiere decir que ese atributo puede tener muchos valores, o más no quiere decir que ese atributo siempre vaya a tener muchos valores. Tiene la capacidad de tener más valores que solo uno, un valor único, pero no quiere decir que siempre va a tener eso, toda, toda esa cantidad de valores. Y lo vamos a ver en el ejercicio. Los atributos derivados son los que se pueden obtener a través de otros atributos. Es decir, por ejemplo, si necesita tu usuario o tu cliente o requiere lo que es la edad, entonces puedes derivar, esa edad puede ser derivada de una fecha de nacimiento. Entonces se ponen ambos, tanto tu fecha de nacimiento como tu edad, pero la edad iría en un óvalo puntiagudo. Yo en este caso no tengo, pero sería tu óvalo y sería edad y tu ovalito puntiagudo. Ahora, los que son multivaluados tienen, están como las entidades débiles. Está un ovalito dentro de otro ovalito y está dentro de tu campo. Por ejemplo, a los que comentaba ayer que teléfono. Un teléfono, dependiendo de los requerimientos que también necesite el cliente, puede ser multivaluado o no. Si el cliente no lo requiere, no necesitas ponerlo como multivaluado. Si el cliente o tu problemática lo requiere, entonces sí. Ahora, también estas entidades se unen a los atributos a través de líneas, ¿de acuerdo? De líneas y, por ejemplo, aquí lo especifica, líneas que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con los conjuntos de relaciones. Entonces, nos permiten unir ya sea entidad, atributo y entidad, relación. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Y es lo que les comentaba. Aquí, si estamos hablando de un libro tiene un autor. Este autor tiene datos que le pertenecen únicamente a él. Por ejemplo, un nombre, una dirección y una ID. Ahora, lo que les comentaba es que a los atributos que se pueden seguir dividiendo, se les llama atributos compuestos. Y de hecho sí se les tiene que dividir porque cada dato tiene que ser, bueno, una de las condiciones que ponen es que debe ser atómico. Eso quiere decir que debe de tener, digamos, tiene que ser desmenuzado y tener un significado simple. En el caso de, por ejemplo, ID es solo un número, teléfono es solo un número, nombre es una cadena, pero si la divides, o sea, porque si la puedes dividir, ya no tendría sentido. Entonces, digamos que se queda hasta solo nombre como parte atómica, igual de apellido paterno o apellido materno. Igual podemos poner solo apellido, pero tendríamos que dividirlo y ese campo sería, o ese atributo sería un atributo compuesto y obviamente iría como directamente de aquí, se uniría aquí, que sería apellido, y apellido ya se divide en apellido paterno y apellido materno. Dime, ¿alguien me habló? Ah, no, déjenme cierro mi WhatsApp porque me molesta. Ajá, díganme. Aquí, yo no sé por qué lo puse así. Dime, Karina. Aquí se ven las relaciones como de padre e hijo, algo así. Sí, también de hecho entra parte de la herencia, pero cuando, por ejemplo, algunos datos se heredan principalmente de los atributos, ahorita todavía no llegamos no vemos esa parte, pero sí puede llegar a haber herencia en cuanto a los datos. Y, por ejemplo, aquí, principalmente al tipo de información que guardas. Por ejemplo, en el apellido estás guardando una información de tipo cadena, obviamente aquí vas a guardar cadena y aquí vas a guardar cadena.
Entonces, a esto se le llama atributo compuesto, también se le clasifica así. Y cuando, por ejemplo, a lo mejor nada más fuera fecha, sería un atributo simple, una fecha de nacimiento. Es una fecha, no la puedes dividir más porque tendría cosas, o sea, igual y sí la podrías dividir, pero ya no sería muy, pues ya no sería una buena práctica, ya sería mucho, por así decirlo. Y entonces, como tal, sería un atributo simple. Entonces, nombre igual y lo podemos dejar así. Y ya pasa a ser un atributo simple, un atributo compuesto. Ahora, ya cuando hablamos de un libro, también tiene sus propias características, título, editorial, páginas y código de barras. Entonces, también necesitamos en cada uno necesitamos un atributo que sea identificador. En este caso, en el caso del autor era el ID, en el caso del libro es también un ID, o algunas veces utilizan hasta el mismo ISBN, pero de preferencia en tu base de datos debes tener, si no tienes algún atributo que sea candidato a ser identificador, entonces lo recomendable es que tú pongas el identificador. Ahora, cada entidad es unida a otra entidad a través de relaciones. Y eso es lo que vimos ayer. Por ejemplo, estas relaciones se expresan a través de verbos y tienen una cardinalidad. Por ejemplo, uno a muchos y muchos a muchos. Para sacarla, si te cuesta trabajo al principio, es a través de mínima y máxima, del número mínimo que pueden ocurrir un que puede haber de ocurrencias en una entidad, entre una entidad y otra. Aquí, por ejemplo, puse un ejercicio, como una ejemplificación. Una persona solo puede usar un calzado y un calzado solo puede ser usado por una persona. Una persona puede tener mucha vestimenta o, y mucha vestimenta puede ser de solo, o sí puede pertenecer a solo una persona. Ay. Una tienda puede vender muchos productos. Un producto puede ser vendido en una o puede ser vendido en muchas tiendas. Por eso esta relación es muchos a muchos, uno a muchos y uno a uno. Ahora, también que se vio el día de ayer. Pues el día de ayer yo les puse estas relaciones. Normalmente estas relaciones ya se hacen cuando estamos en tablita, en lo que es el modelo entidad modelo relacional. Pero como tal, para lo que son diagramas, lo que normalmente se usan son estos símbolos, que son de esta manera. O utilizas como la parte de arriba, cuando yo puse solo líneas y uno muchos y uno, así. O, por ejemplo, en donde uno identifica solamente una ocurrencia y en donde o n identifica n número de ocurrencias, que normalmente son muchas. Y se pueden también emplear lo que son flechas, donde las flechas indican solo una ocurrencia y doble flecha indica muchas ocurrencias. Entonces, si se dan cuenta, es la misma explicación, uno muchos, pero aquí es a través de flechas. En lugar de que lo hagan así como yo le puse unos y variables n o m, en su caso sería una flecha o doble flecha, donde no es el único o no son las únicas formas de representar relaciones en un diagrama entidad-relación. También se pueden representar así. Te lo voy a poner aquí. Únicamente una flecha sencilla. Ajá. Dime, Oscar. La duda es, bueno,
se puede representar con letras o con flechas, ¿no? O sea, eso queda claro. Ujú. ¿Cuál es más recomendable? Todas, todas son recomendables y todas son buenas. Digamos que ahora sí es la que tú elijas. Yo, por ejemplo, a Ah, mí en la cuestión de realizar los diagramas se me hace más fácil con el uno y el M. ¿Por qué? Porque si no tendría que estar cambiando de flechas y, por ejemplo, aquí no existe flecha doble. O sea, ahora sí ya que es tu decisión. O sea, yo se los digo también para que si en algún momento llegan a ver otros, o llegan a buscar alguna otra información, o llegan a encontrar algunos otros diagramas de flujo, perdón, algunos otros diagramas de relación puedan entenderlo. y la pregunta, bueno, ¿qué pasa por decir, estaría incorrecto si pongo las letras a doble flecha? Pues no está como tal incorrecto, pero de preferencia sí tendrías que adherirte a solamente un modo de representación, porque si no tendrías como que, Eso pues es lo sí, que todo quería. revuelto. Ok, gracias. Sí, de nada. Y está por último esta. O sea, puede ser con bolita, donde la bolita indica, o el punto grande, el punto, no sé, el punto oscuro, el punto con relleno, donde quiere decir muchos o nada, de preferencia, y cuando hagan sus diagramas digamos, sus diagramas de entidad-relación, sí pongan lo que es la parte de la simbología. Yo, por ejemplo, voy a estar utilizando ¿va? Esta. Pero existen más, no son la única. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor, como tú me comentabas, Abel, a lo mejor vas a usar uno de esta y una de aquí y una de allá, y cuando lo quiera ver o cuando le quieras ayudar a lo mejor a algunos de tus compañeros, y mira, aquí están mis apuntes, y utilizaste este diagrama, utilizaste este o pues obviamente no te van a entender. Si no les pasa, y mucho menos si no les pasas la simbología. Al contrario, los vas a hacer pelota. Entonces, de preferencia, si escoge una sola forma. Esto lo vamos a ver después, que serían lo de las tablitas. Así es como nosotros lo vamos a representar en nuestras tablitas de entidad-relación. Ayer la verdad es que sí me lo hice de rápido, sí. Y ahora sí ya se los presento cómo se ven ya en el modelo entidad-relación. Y esto ya sería en el modelo relacional. Ambos pues expresan realmente lo mismo, pero de manera diferente. Igual, aquí por ejemplo hicimos la de relación, un libro es escrito por un autor puede escribir muchos libros y así. Obviamente se toma el máximo, que sería N, y aquí por ejemplo sería M, y por eso la relación se vuelve en M, de muchos a muchos. Igual aquí hicimos uno con estudiante, donde se identificaron toda la parte de los estudiantes, uno con profesor, donde se identificaron todos los atributos del profesor, y se puso la relación y la cardinalidad en la parte de arriba. Aquí igual se identificaron lo que son las entidades, los atributos, y por ejemplo aquí puse el identificador, y aquí por ejemplo ya sería como tal el diagrama, no los diagramas de cada uno. Y hasta donde nos quedamos fue aquí, donde hubo algunos incongruencias. Por ejemplo, en esta parte yo sí puse, o bueno, mejor cada quien dígame sus dudas de aquí. Para el que, dime Miguel. Dime Karina, lo que pusiste de las... Bueno, yo lo entiendo que va relacionado a los diagramas de flujo, pero literal cada dato pertenece a la entidad, no a un grupo de algo, por así decirlo. Exactamente. ¿No? ¿No es así? Sí, sí. Así lo entiendo yo. Entonces, de hecho, sí, Pero no sé si cumplan como que un objetivo. Eso sí, no sé, por, porque ej- literal son puros datos. sí, por ejemplo, ahorita el objetivo que quieren cumplir es precisamente
que aprendamos a crear como te comentaba, nuestras relaciones entre nuestras tablas y que aprendamos a identificar nuestras entidades y sus atributos y cómo se van a relacionar. ¿Por qué? Porque al momento de pasarlo a nuestro sistema gestor, principalmente ya tienes que tener identificado toda esta parte. Es igual que en los diagramas de flujo, cuando, por ejemplo, decían, es que tiene que ver los símbolos o para qué tengo que hacer mi algoritmo. Es que precisamente cuando entras igual a lo que es programación, primero tienes que tener la lógica, o sea, saber qué es lo que vas a hacer antes de que lo vayas a realizar. Porque aunque tengas, digamos, estés ahí y sepas, digamos, las instrucciones básicas de un lenguaje de programación, pues muchas ocasiones no se sabe lo que se va a realizar. Igual. A ver, perdón, Miguel. Dice. Y en las relaciones, las figuras geométricas también depende si es identificado. No, cada rombo identifica una relación. Sí. Las figuras geométricas también depende. Sí, cada figura sí cumple una función. Como les explicaba, los rectángulos son entidades, o son un conjunto de entidades. Por ejemplo, si hablamos, vuelvo a lo mismo, si hablamos de una silla, esa silla, al ponerla dentro de un rectángulo, estamos hablando de, de un objeto que tiene ciertos atributos que son pertenecientes a un conjunto de entidades. O sea, hay diferentes tipos de sillas, diferentes tipos esas sillas tienen diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de colores, no sé, digamos que cada entidad o cada uno representa diferentes entidades en la vida real. Y como tal, la parte de lo que son los rombos identifican las relaciones, pero a lo mejor con algo más. En este caso, si estamos hablando de un vendedor y, y, un, y una silla, entonces un vendedor vende silla. Entonces, el vender va en el rombo, que sería la relación. Dime, Maleni. Maleni. Hola. Maleni, ¿cuál es tu duda? ¿Me escuchas? No te escucho, no te estoy escuchando, Maleni. Igual y pudieras revisar por ahí si estás hablando porque no se oye nada. Entonces, partiendo de... sí, ya te escucho, ya te escucho. Ok, muchas gracias. Bueno, mi duda es respecto a el diagrama que hicimos ayer. Usted ayer explicó ya que lo que nosotros también escogimos como entidades en el caso de las categorías y las etiquetas no lo eran, ¿no? Yo lo puse como atributo también asumiendo que lo eran. Sin embargo, bueno, si tuviéramos la premisa de que sí lo son, en todo caso de que yo hice así mi diagrama, pudieran esos atributos como tal quedar así como usted lo mencionaba ayer, como volando, o sea, esos sí se pueden quedar sin ningún tipo de relación, o sea, como de alguna forma solamente que salieran como atributos de la parte de la entidad de post. No, sí tendrían que ser entidades. ¿Por qué? Porque si no pueden, o sea, si fueran atributos, pues nada más, no quedarían volando. ¿Por qué? Porque los pones dentro de, digamos, de tu círculo, de tu óvalo. Y entonces ya serían, obviamente aquí tendrías que poner los atributos de usuario, los atributos de comentario y los atributos de post.
Pero en este caso, etiquetas sí podría ser o sí puede ser una entidad. ¿Por qué? Porque una etiqueta te redirecciona a otra dirección y obviamente esa dirección tiene que estar almacenada en algún lado. Por ejemplo, cuando tú realizas algún post o algún comentario o algo, normalmente al momento de poner @María, no pones toda la dirección en la cual se encuentra la página de María sí, la información de María, sino solo pones como tal una etiqueta, o sea, un nombre y ya. Más sin en cambio, ese nombre o esa etiqueta tiene una dirección, o sea, tiene más información, por así decirlo. Ah, ok, pero en todo caso de que yo dejara precisamente como, digamos, ¿no? Como, En un ejemplo aparte, que lo dejara ajá, como un atributo, saliendo de post nada más, tampoco estaría pues no, del todo incorrecto, ¿no? A eso me refiero. ajá, no, no habría ninguna falla porque pues no quedaría volando, como te explico. Sería parte de un atributo, sería lo que es, déjame ver, post, y aquí iría, por ejemplo, en qué categoría, etiqueta y todo lo que tenga que ver con post, por ejemplo, quién lo realizó y así. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto, sí. Entonces, en cuanto a las definiciones y toda la parte de cardinalidad, ¿sí les quedó claro? O sea, vamos a hacer más ejercicios, pero en cuanto a las definiciones, ¿todo está claro? Sí. Va. Qué bueno, porque como el primer ejercicio que viene ya saben, ¿cómo se les dice? Teórico, les hice les hice un ejercicio, una actividad. ¿Sí la ven? ¿Sí se puede ver bien? ¿Cómo le hago para que sea más grande? Sí. Va. Entonces, les voy a dar 5 minutos. Después de eso, lo empezamos a resolver, ¿va?
Muy bien. ¿Ya quedó? ¿Qué les quedó en la primera? Es aquella que permite identificar una instancia de manera, sí, de entidad inequívocamente. Yo le puse la H. Ujú. Sí, precisamente los identificadores son los que se encargan de identificar lo que es una instancia de entidad. Ahora, ¿cuál es aquello que carece de atributos suficientes para existir por sí solo? Una entidad débil. Una entidad débil. Propiedad que permite saber cuántas ocurrencias hay en una entidad. La carne. Cardinalidad. Exactamente. Ahora, es una asociación de entidades e instancias, construida por una y solo una ocurrencia de cada una de las entidades asociadas por la relación. ¿No? ¿Quién dice yo? Ok, vamos a desmenuzarlo. La asociación de entidades de instancia, principalmente una instancia de entidad, por ejemplo, puede ser un empleado, Raúl trabaja en Pilares, y entonces, si está hablando de una asociación de instancias, no como tal de entidades, sino de instancias de entidades, es una entidad, o sea, desde ahí ya está bien. Constituida por una y solo una ocurrencia. Como ya sabemos, un registro, vamos a verlo así, un registro, una instancia de entidad está constituida o está dentro de este conjunto de entidades solo una vez. Por eso dice que solo ocurre una vez dentro de lo que es la entidad. Asociadas por la relación. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Esta sería A. Ahora, se encarga del funcionamiento correcto de una base de datos, además de la gestión y recuperación a fallos de la misma. ¿El administrador de base de datos? Sí, exactamente. Como lo habíamos comentado en la primera sesión, me parece, precisamente ese es el funcionamiento de un administrador de base de datos que estar al pendiente de que las bases de datos estén de que las bases de datos estén siempre, o la información siempre esté disponible para el cliente, para el usuario, y que además pues las bases de datos estén funcionando correctamente, y pues si llegara a haber algún fallo, el administrador se encargue de lo que es la recuperación. Ahora, permite consultar, crear, modificar, borrar, autorizar y garantizar la seguridad de las bases de datos. Sistema gestor de la base de datos. La I. Exactamente. Son propiedades particulares de una entidad. Atributo. Elementos que permiten administrar datos e información para su posterior uso generados para cubrir una necesidad. Sistemas de información. ¿Sí? Expresa que una propiedad puede llegar a tener múltiples valores. El atributo multivalor. ¿Va? Es lo único que nos queda. Ok, guardamos. Así queda. Bueno, no lo guardamos porque así lo dejamos. Ahora, vamos a seguir con la parte de lo que es un ejercicio. Este está bastante sencillo. Hay ejercicios en los cuales nosotros podemos deducir cómo se genera cuáles son los requerimientos al momento de hacer nuestras entidades relaciones. Como por ejemplo en el cual si hablamos de un taxi, del propietario de un taxi o de los conductores que pueden manejar un taxi, primero tenemos que empezar a hacernos las preguntas como básicas, que sería, un taxi, ¿cuántos propietarios puede tener? En este caso, un taxi solo puede tener un propietario. Por lo tanto, le vamos a poner
Uno, lo voy a poner así. Ahora, un propietario, eh, perdón, un propietario, ¿cuántos taxis puede tener? En el primero estábamos hablando de un taxi, ¿cuántos propietarios? Y ahorita sería un propietario, ¿cuántos taxis? Entonces, un taxi solo puede ser de un solo propietario, pero un propietario no puede tener solo un taxi, puede tener 10, 20, 30, muchos. Ahora, si hablamos de un taxi, ¿cuántos conductores puede tener? Un taxi puede ser conducido por muchos conductores. Aunque si lo hablamos de mientras, y si estamos hablando de un conductor, ¿cuántos taxis puede manejar? Un conductor no, miento, sería al revés. Ay, sí, espera. ¿Quién me habló? Abel, adelante. Y si el taxi pertenece a una sociedad, ¿se considera de todas maneras como un propietario? Pues tiene que pertenecer, si pertenece a una sociedad, digamos que eso ya no sería un propietario. Ves que es una persona física sin una persona moral, pero a final de cuentas, pues pertenece a alguien. No es como que pueda andar circulando cualquier carro sin No, sí, propietario. de que pertenece, sí, solamente mi duda era si, como dice, un taxi, ¿cuántos propietarios tiene? Y si Uno. contestamos que es uno. Porque sí, porque sería solo una, en este caso una persona moral o una organización o una asociación. No puede ser para muchas asociaciones. Y aún así esa asociación está a cargo de una persona. Entonces, aunque sea solo aunque sea solo una asociación, sí queda de la misma manera. Lo único que cambia es digamos ya, el tipo de persona, ya sea física o moral. Ok. Ahora, en la parte o en la cuestión de un taxi, ¿cuántos conductores puede tener? Y sí estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Un taxi puede tener eh, solamente un conductor. Y un conductor, ¿cuántos taxis puede manejar? Uno. Y al contar aquí sí estaba bien, eran muchos. ¿Por qué? Porque un taxi puede tener únicamente un conductor, pero un conductor no solamente maneja un taxi, sino que maneja muchos taxis. Entonces, en la primera parte hemos identificado, o bueno, ¿cuáles serían las entidades? Ay, perdón. El taxista y el taxi. Un taxista, pero falta uno. ¿El conductor? No, que bueno, el conductor sería el taxista. Sí, conductor, Ponemos taxi así. y propietario. 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 Dime, Abel. Cuando dice que un conductor, ¿cuántos taxis puede manejar? Se refiere en sí, al momento en que está conduciendo la unidad. Exactamente. Un conductor, ¿cuántos taxis puede manejar? Se refiere al momento en el que está conduciendo. Aunque igual si lo ponemos como que a cuántos, o sea, digamos que no, él nada más sea como tal conductor, no sería uno, sino sería muchos. Y ya si lo podemos poner un taxi, puede, ¿cuántos conductores puede tener? Pues puede tener muchos lo puedan manejar. Y un conductor, ¿cuántos taxis puede manejar? Si lo vemos como que, digamos, en general, no en el momento que lo está manejando, sería uno.
y si no, sería muchos, porque realmente, pues, tanto un taxi puede tener muchos conductores como un taxi puede tener, como muchos conductores pueden manejar un taxi. Cualquiera de las dos es válida, pero pues en este caso, como no hay una problemática, pues igual la podemos dejar así. Uno a muchos y muchos a muchos. Si, por ejemplo, ya en tu organización, en la organización que habías planteado, ya definieran que solamente un conductor puede manejar un único taxi o le corresponde solo un taxi y no puede tener más que un taxi, entonces ahí sí ya tu problemática te lo está diciendo y esta asociación te pidió que solamente un conductor sea asociado a un taxi, entonces lo dejas como uno. Ahora sí que ya depende, en este caso nosotros lo sacamos así lo podemos dejar sin ningún problema. Ahora, dentro de lo que es identificar los atributos de entidades, eh, por ejemplo, el taxi, ¿qué atributos tiene? ¿Qué atributos La tiene? placa, Las placas. Placas, ¿qué más? color, A lo mejor sería más que nada una marca, año, modelo, modelo. Entonces, de placas, marca, año, modelo. ¿Cómo? eso sería de la placa, ¿no? El permiso de circulación. A lo mejor eso podría ser a lo mejor un permiso. Permiso o le voy a poner tarjeta de circulación. Y ya igual, pues, a lo mejor un lugar o una agencia en la cual se compró. Obviamente ahí ya depende. Y ya esa agencia debería tener un registro con todo. Puede tener muchas cosas, obviamente, pero primero que nada, como tal, vamos a hablar solo de la entidad taxi. ¿Por qué? Porque si empezamos a ponerle dónde se compró, el parte de lo que es de tarjeta de circulación, sí está correcto, pero ya si empezamos a poner más características, normalmente se puede resumir en alguna otra entidad. ¿Por qué? Porque ya digamos que esos atributos son suficientemente fuertes para ya no ser atributos, sino entidades. Entonces, ahora, ¿qué sería? Conductor, ¿qué tipo de datos tiene? Su nombre. Nombre, El tarjetón para conducir el taxi. ¿cuál? A tarjeta de circulación. ¿Tu edad? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cuál? Edad. Ok, un tipo de licencia. No sé si entra el turno donde labora. A lo mejor sería un horario, pero eso como tal ya no sería propio del conductor, sino ya tendríamos que hacer alguna otra relación en la cual podamos poner este dato. Entonces, como tal, vamos a desmenuzar únicamente lo que tiene que ver con como tal, como con conductor, que sería nombre, edad y a lo mejor una licencia, que en este caso estamos definiendo a un conductor. Igual a lo mejor, y todos en este caso tienen un domicilio, que por ejemplo necesitamos saber, no sé, un correo, eh, mm, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más, no vamos a dejarlo así. Un CURP, lo dejamos hasta ahí, ¿no? Y por último, lo que sería el propietario. Propietario. En este caso tendría un nombre también, aún siendo una persona moral,
tienen un nombre que sería el nombre de su empresa, tienen a lo mejor en este caso ya tendría, y a lo mejor sí, tendría que hacer otra, y por eso en la actualidad ya existen lo que son las generalizaciones, para que cuando hay este tipo como de diferentes tipos, en este caso de propietarios, sea de un poquito pues más específico, pero ahorita vamos a dejarlo como un propietario físico, una persona únicamente. Entonces tiene un nombre, tiene un domicilio, tiene una edad, igual en la parte de arriba tiene un CURP y englobamos todo. Listo. Ahora, para identificar las relaciones que hay entre entidades, el taxi, ¿cuántos propietarios tiene? O sea, es propiedad de, esta sería una relación. Vamos a ponerla con otro color. Ay, no, qué feo. Vamos a poner otro color. Vamos a poner este. El taxi es propiedad de, entonces esa sería una primera relación. El taxi puede ser conducido por, entonces tanto manejar o conducir sería otra relación. Y en el caso de taxi, ya tendríamos, por ejemplo, entre taxi y nuestro conductor y entre conductor y propietario, no, entre taxi y propietario. Entonces, estas principalmente serían nuestras relaciones. Un taxi puede tener, es igual, es parte de propiedad. Un taxi, ¿cuántos conductores puede tener? Es parte de manejar, o sea, ¿cuántos conductores lo pueden manejar? Entonces ya nada más serían dos relaciones. Si lo ponemos en la parte de aquí, miren, y aquí ya, taxi. Aquí lo puse, por ejemplo. Pero pues igual tiene placas, tiene marca, tiene año, tiene un modelo, una tarjeta de circulación y una agencia. Listo. Listo. Ahora, en base a lo que se me dijeron, un conductor tiene un taxi, un conductor, tiene un nombre, una edad, un domicilio, un correo y un correo. Tarjeta. Bueno, aquí lo voy a dejar así. Tarjeta de licencia. Y el propietario tiene un nombre, un CURP y un domicilio. El CURP. Listo. Entonces, obviamente, nuestra entidad sería taxi. Nuestras relaciones como tal, perdón, nuestros atributos serían placas, marca, año, modelo y tarjeta de circulación. ¿Cuál de todos estos puede ser un identificador? La placa. Las placas. Estas pueden funcionar precisamente como un identificador. Entonces, voy a pasar estas por acá. Las voy a subrayar. Ahora no voy a poner todas porque son demasiadas, pero voy a poner, por ejemplo, 3 al menos. No sé, el año o la marca. Ya. Así, por ejemplo. Un taxi tiene unas placas, tiene un modelo y tiene una marca. Obviamente, si ponemos nuestras relaciones son de esta manera, que serían más nuestros atributos, así. Ahora, en la cuestión de propietario, ¿cuál de estas puede ser una clave o un identificador? El CURP. Entonces, paso mi CURP para acá. Mi propietario es mi entidad. Mi CURP sería lo voy a subrayar.
sería mi identificador. Por ejemplo, como aquí no estamos hablando de todavía de una problemática en la cual nos ponen como tal ya en un contexto definido, entonces esta parte pues no estamos utilizando todos los demás símbolos, pero ahorita lo vamos a utilizar. Voy a poner domicilio, datos, domicilio, me falta nombre y ya, ¿no? Y edad, a lo mejor. De nacimiento se llama. Sí. Entonces queda de esta manera, los conductores, ¿cuál de estas sería nuestra, o cuál es, sí, la que podría ser nuestro identificador? La licencia o también el cuerpo. Entonces, tanto la licencia de conducir como el CURP se les llama, cuando hay dos atributos que tienen, digamos, una serie de características para hacer un identificador, se les llama lo que son atributos candidatos. En este caso, dependiendo, también se les llama superclaves, porque ya con esta única, aparte de que puede ser identificador como lo utilizamos en las entidades pasadas, por sí solas tienen más que solo una identificación dentro de la tabla, sino que dentro digamos, de otras tablas o de cualquier otra base de datos en la cual la quieras ingresar, ya tiene por sí un valor muy significativo. Entonces, o lo puedes emplear, o también si es mucha información para solo una clave, puedes crearla tú mismo, un ID conductor. Y dentro, pues ya estaría CUR, correo, domicilio y así. En este caso la podemos poner. Vamos a ponerla. Voy a ponerle, bueno, ya sabemos que es nombre. Voy a poner nombre y dirección. Y ya. Obviamente aquí van nuestras relaciones. Una, dos, tres. Dirección. Muy bien. Al final tenemos nuestras relaciones. ¿Cuáles eran o cuáles son las relaciones? Aquí obviamente con sus respectivos atributos, para que no me tarde tanto, pues no los voy a escribir. Nada más lo voy a poner como identificador, por ejemplo, aquí su CURP. Su CURP. El propietario también lo identificamos por CURP. Y el taxi lo identificamos por placas, ¿no? Voy a poner así. ¿Va? Ahora, un conductor puede manejar un taxi. Entonces, aquí la relación que hay entre conductor y taxi es manejar. Un taxi puede ser propiedad de un propietario, sí, es propiedad de un propietario, valga la redundancia. Entonces sería propiedad de un propietario. Ahora, un conductor, y como lo dice ¿alguien puede ver ahí las diapositivas? O no sé, ¿alguien lo apuntó? Para que no esté regresando. No tengo que regresar. Ok, ¿cuántos propietarios cuántos taxis? Un taxi, ¿cuántos propietarios tiene? Tiene uno, como mínimo uno. Y para que ande circulando, como mínimo uno y como máximo obviamente uno. Entonces, aquí la relación aquí no, sería de
conductor y se pone aquí el máximo y el mínimo. Un conductor puede tener, déjame lo pongo, ay, Dios. Un conductor puede manejar un taxi puede ser propiedad. ¿Pueden ver a alguien ahí o alguien le puede sacar foto para que no tenga que estar regresando? Por favor? Sí, permítame. Ya. Ya. ¿Qué dice la primera, relación o la primera pregunta? Por favor, a ver, por aquí estamos, por aquí. Creo que no se guardó. No sé si lo puedo Un poner. taxi, ¿cuántos propietarios tiene? Ok. Un taxi, ¿cuántos propietarios es propiedad de cuántos propietarios? En este caso, como estamos hablando de taxi propiedad de, entonces en la parte de aquí es donde nosotros ponemos aquí nuestra relación. Como mínimo tiene 1 y como máximo tiene 1. Así. Y ahora, un propietario, un taxi puede ser propiedad de un propietario. Un propietario puede tener como mínimo 0. Pero si es propietario mínimo, tiene que tener 1. Si estamos hablando de una persona, 0. Puede tener 0. Vamos a ponerle como mínimo 1. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? 1. Ahí está. Como mínimo 1. Como máximo, no hay máximos. Un propietario puede tener. Y más si es una organización, 10, 20, 30, 40. Entonces, ahí se pone muchos. O N.